Pero las generales, ¿cuáles serían? De todas las partes sensoriales, ¿cuáles se integrarían en estas partes somáticas que duran? Ahí se integra como el tacto, dolor, temperatura, propio también. Y propiocepción. Serían las sensaciones somáticas generales. Las especiales serían otras partes de los órganos sensoriales. Las viscerales serían otras. Entonces, está en este sentido, la combinación de cuatro modalidades, como es tacto, temperatura, posición corporal o propiocepción y dolor. Entonces, integramos en esta parte. Generalmente estos quienes identifican estas sensaciones son mecanorreceptores. ¿Qué es un mecanorreceptor? Son aquellas sensaciones al tacto. Aquellos estímulos mecánicos. Y los estímulos mecánicos pues están identifican todas las sensaciones o las se traducen a partir de esto. Entonces tiene una distribución, dice, corporal amplia, porque ¿dónde están distribuidos? En la piel. La piel prácticamente nos corre, es el tejido más amplio de los corporales. Entonces tenemos, identifica pues todo el espesor de la piel. ¿Cuántas capas tiene la piel? Piel, tejido subcutáneo, está todavía abajo, músculos, esqueleto, circulación y hueso. El receptor, el estímulo, pues son todas esas energías mecánicas que producen explosión física. Por ejemplo, ¿cuánto pudieran ser todas esas energías mecánicas? Ahorita que energías mecánicas están identificando que están utilizando el tacto. Entonces, el tocar, que estén sentados en una silla, hacen la presión, en el piso se hace la presión sobre la piel. Entonces son energías mecánicas, contacto físico con piel, presión en piel, en vasos sanguíneos, corazón, pellizco, golpes, inclinaciones, estiramiento del pelo, incluso el mismo aire, eso genera la sensación mecánica, o en las velocidades, todo lo que es vibración o desvibración. Entonces, es la traducción mecano-sensorial que finalmente se va a traducir en un potencial de receptor y luego hará el potencial de acción. ¿Qué diferencia hay entre un potencial de receptor? Porque dice que todo esto pues, va a tener que generar un potencial de receptor para luego producir tipos de estímulo, que nos queda claro que es un tipo de estímulo, ¿no? ¿Qué es un tipo de estímulo? Lo acabamos de mencionar, ¿eh? Es un tipo de estímulo. Porque estas energías mecánicas es un tipo de estímulo, ¿no? Un estímulo externo que a la hora que entra se convierte a un tipo, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los tipos? ¿Y de qué tipo son? O sea, va a entrar al cuerpo un contacto de piel, o sea, eso es lo que va a ir entre célula y célula. No, el estímulo mecánico, las neuronas lo transfieren a un estímulo eléctrico para que sea interpretado. Entonces, ¿qué diferencia hay en un potencial de receptor y un potencial de acción? Como ya lo vimos. Pues el receptor interpreta, bueno, no interpreta, ese más bien convierte ese estímulo a un potencial eléctrico para que ese potencial eléctrico de acción viaje a la corteza cerebral y ya ahí se procese sensitivamente. Exacto. El potencial de receptor es lo que va a traducir, en este caso, estas energías mecánicas. Lo va a transformar a un eléctrico. Entonces, ¿y qué hemos mencionado? Pues bueno, ¿cómo se traduce un estímulo mecánico a un estímulo eléctrico? ¿Qué pasa? Se deforma. ¿Se deforma qué?
por ejemplo, poner el corpúsculo de Pacini como ejemplo. Al momento de recibir un estímulo mecánico se deforma su membrana, creo, y eso permite la entrada de electrones de iones de sodio. ¿Permite la entrada de electrones a través de un... bueno, había visto que era eso, que un golpe mecánico hacía que hubiera la deformación de las membranas, permitiendo la abertura de los canales iónicos. Entonces, el objetivo es abrir canales. Abrimos canales iónicos, que si es excitador, es que serán católicos, si es inhibidor, pues abre canales. Entonces, aquí están distribuidos entonces que son de la piel. Entonces ahí tenemos contacto en el medio externo, donde tenemos la piel, que la podemos clasificar como glabra y insuta, y aparte el pelo. Entonces glabra significa que es blanquilla, tenemos áreas donde no hay pelo, como son palmas de la mano, yema de los dedos, en las plantas de los pies, en las almohadillas de los dedos de los pies, y la hirsuta es el resto. Habrá quienes no es perceptible, pues estamos cubiertos de vello. Entonces, cuando este es más importante, porque incluso puede ser un signo, ¿verdad? Incluso de algunos medicamentos o algo genético, pues entonces ya lo llamarán hirsutismo, pero cualquier hirsuta que tiene vello. Entonces, ambas cuentan con capas epidermis, dermis y pudermis, y por otra parte, pues el pelo, piel. Entonces, en el espesor de la piel, pues vemos toda esta distribución de órganos sensoriales o receptores, ¿verdad? Aquí está, este es el de Pacini. Aquí tenemos el de la base del pelo. Aquí tenemos ahorita les muestro esta clasificación. Pues tenemos unos que son de adaptación rápida, significa que responden más rápido a los estímulos, ¿sí? Como son los de Meissner, que son cápsulas alargadas, ¿sí? Que vean que tienen axones mielínicos del tipo de las fibras A beta, significa que son fibras mielinizadas, que son de grosor amplio y larga. Entonces hacen una rápida transmisión. Por ejemplo, aquí las tenemos en papilas dérmicas de piel lampiña, o sea, aquí en yemas de los dedos de las manos, y nos ayuda a hacer discriminación fina. También pies, labios. Luego tenemos los de Pacini, que son cápsulas ovoides. Estas responden a presiones importantes. Y bueno, estas tienen una terminal nerviosa al centro, se las muestro. Y bueno, son de adaptación muy rápida, con campo receptores amplios, que están distribuidos prácticamente en la hipodermis. Tejido subcutáneo de piel lampiña y hirsuta, en toda la piel. Y detecta vibraciones, lo que es vibración visual o elevaciones frecuentes que están muy cercanas al dolor. Entonces, órganos terminal también del pelo. Esta es la ventilación del pelo, pues hay deformidad del folículo, el tejido circundante, y esto genera la adaptación rápida o lenta, incluso también tiene otra parte. Y los muslos terminales o de Krauss, que son predominantemente pues, para la identificación de la temperatura, pero también sirven como mecanorreceptores. Entonces, estos son para identificación también de estímulos mecánicos en áreas limítrofes de piel seca y membranas mucosas, por ejemplo alrededor de los labios o genitales externos, y pues activan esta apertura de canales. Estos son los tipos de canales, ¿verdad? Que pueden abrir, y pues la presión provoca defecto en el tacto, no se identifican estímulos. Hay otros que son de adaptación rápida, lenta, perdón, de minutos a horas, como es el de Merkel, que son terminaciones vulvares o cúpulas de higo,
que también están en la dermis, epidermis, de piel glabra, que es la lantina. Ahí tenemos yemas de los dedos, labios, y son caporreceptores pequeños para sensaciones finas. No está claro si es terminal nerviosa o centroepitelial, pero es mecanosensible, o sea que va a traducir el estímulo mecánico. Y tiene fibras, vean también A, beta, o sea que por su traducción traducen rápido en función de deformación, de adaptación lenta y de deformación continua. Los de Ruffini, que también los vamos a ver en el de identificación de temperatura, pues también funcionan como mecanoreceptores, que son terminaciones encapsuladas, que están sobre el tejido subcutáneo de piel hirsuta y piel grava, y nos da sensibilidad a frecuencias bajas. Y finalmente los mecanoreceptores C, o terminaciones nerviosas libres, que estas no tienen mielina, entonces están dando sensación de cosquilleo. Entonces, ¿cómo serían todos los receptores que vamos a encontrar en piel? Y bueno, que es un potencial de receptor. Ven, aquí está el potencial de receptor. Este es un corpúsculo de Pacini. Vean como esta parte es una dendrita especializada, que son los que se van a encontrar como receptores en la piel. Y vamos a ver que ahorita les voy a mostrar el resto, y vamos a ver que no todos son iguales, son dendritas especializadas que identifican esta estimulación mecánica, ¿verdad? Y que luego la transforman a un potencial de acción. Vean cómo aquí si se genera una presión sobre esta área, ¿qué es lo que hace? Ahí nos identifican la apertura del canal, ¿sí? En este caso, ¿qué tipo de canal es? Al hacer la presión hay deformidad, se abre el canal. ¿Qué canal es? El sodio, ¿verdad? Pues aquí entra el sodio y genera el potencial de acción. Aquí está el potencial de receptor, donde se están abriendo los canales, hay intercambio iónico, hay cambio de polaridad, y eso facilita que entonces aquí se genere un potencial de acción sobre el axón. Aquí se identifican dentro de todos, aquí es más específico en el de corpúsculo de Pacini, que sea el sodio, aunque el resto de los receptores se llaman canales catiónicos no selectivos, porque de pronto entra el sodio, el potasio o el calcio, ¿sí? Aunque este predomina más en la entrada del sodio. En el caso de los de dolor vamos a ver que predomina un poco la entrada del potasio, ¿sí? En alguno de ellos. Entonces está claro cómo se genera el potencial de receptor. Aquí están todos los receptores, vean cómo son sus terminaciones en piel, donde aquí tenemos terminación nerviosa libre. Estas son las receptoras del rumbo terminal. Este es el de la parte del pelo, de la base, el corpúsculo de Pacini, el corpúsculo de Meissner, el corpúsculo de Krauss. Aquí está el órgano Ruffini, aquí está el aparato, corpúsculo el de Golgi, que está en los tendones, y este es el uso muscular, que también es un receptor, porque acuérdense que tiene para identificar sobredistensión, evita la sobredistensión. Entonces aquí tenemos, estos identifican campos receptores amplios, como el de Pacini, pequeños, como el de Merkel o el de Meissner, y estos tienen más predominancia por discriminación taquinquina. Estas son las de densidad de receptores, también tenemos menor densidad, con mayor densidad para mayor sensibilidad en algunos de ellos, como en el caso del corpúsculo de Pacini, que son los que tienen adaptación rápida. Se hace una traducción del mecanoreceptor y genera activación o apertura de los canales. Estos canales pues, van a cobrar más importancia cuando tengan que ver farma, porque entonces tendrán que identificar, aquí los vemos incluso con números, ¿verdad?
para identificar a dónde enviamos. Entonces, en cuestión del tacto, vean que identificamos tacto discriminatorio fino con todos los receptores que ya identificamos en el espesor de la membrana. Como tacto discriminatorio fino tenemos tacto, presión, vibración, cosquilleo, que son graduaciones que van yendo hacia lo más intenso. También identificamos sentido de posición con estiramiento de la articulación sobre todo, extensión y flexión, y bueno, la tensión que está generada sobre las mismas articulaciones, ¿no? Que nos generan datos de sentido de posición. Por ejemplo aquí, ¿no? Incluso son estímulos también que vamos aprendiendo, que vamos dejando a la memoria, y cuando yo les muestro una imagen de esto, quien ya ha identificado la piel del bebé, se la puede imaginar qué tipo de estimulación táctil estamos, en cuestión de graduación, estamos identificando. Entonces es un tacto fino, ¿no? Que nos permite identificar la sensibilidad. Cuando lo levanta, sería más de presión, ¿no? Esta es una de las tablitas que van a encontrar ahí en sus libros, donde tenemos términos salud, coordinación nerviosa libre, el tipo de estructura que es dendrítica mielínica de neuronas sensitivas, el tipo de sensación, roce ligero, calor, frío, dolor, que es de lo que ya habíamos estado hablando, que ya lo hace de forma más específica, y que bueno, estos generalmente están alrededor de los folículos y en toda la piel. Incluso la podemos tener en el más superficial o en la dermis, ¿no? En la epidermis o en la dermis. El disco de Merkel ya está más en la base de la epidermis, el corpúsculo de Ruffini en la dermis profunda y epidermis, el corpúsculo de Meissner en la dermis superior y el corpúsculo de Pacini pues, en la dermis profunda. Y la termorrecepción, que tenemos ya aquí distribución es no homogénea de todos los termorreceptores. ¿Cuáles son los termorreceptores que identifican? Que ya algunos los mencionamos. De hecho, todos, ¿verdad? Pero todos de acuerdo a su distribución, también identifican temperatura. Entonces, ¿cuáles serían esos termorreceptores? Uno sería el corpúsculo de Krauss. Ruffini, Krauss, ¿sí? ¿Hay otro? Los de Ruffini, ¿qué identifican? Los de Krauss, ¿qué identifican? Pues los de Ruffini se supone que pueden, identifican las presiones, los estiramientos de la piel, y los de Krauss son termorreceptores que ayudan a ver si hay algún tipo de cambio de temperatura. En el Ruffini también identifica temperatura. Sí. ¿Y Krauss cuál? Porque ahorita ya pasó de ser mecanorreceptor, que los dos se identifican, no es de adaptación rápida y otro lenta. Ahora vamos a pasar a identificar la temperatura. Y la temperatura tiene estos dos. ¿Qué temperatura identifica Krauss y qué temperatura identifica Ruffini? Krauss identifica el frío y el de Ruffini el calor. Como neumotenua, ¿verdad? También tenemos Krauss o Isma, que podría ser frío y alternativo. Ahorita vemos otros que se le van a sumar. Entonces, tiene una distribución homogénea, están densamente inervadas en la cara y las manos para identificación de la temperatura. Los termorreceptores del frío son más abundantes, fíjense que es 4 a 1, porque dice que les suena más el frío que el calor. Entonces, respondemos más rápido a los cambios del frío. Y bueno, abundan en la frente, ¿no? Entonces vamos a encontrar más este tipo de receptores. Se dice que a los 24 grados centígrados ya podemos identificar un frío continuo, donde están estimulados estos receptores, y 40 grados centígrados para calor continuo, ¿verdad? Para identificar Krauss, y en el caso de los 24 grados
y 40 grados para rufino. Aunque o sea, empiezan desde antes, pero aquí ya estarían estimulados por. La sensibilidad neuronal va a tener dos consecuencias: medir la temperatura y que la temperatura se mantenga estable en condiciones de normalidad que están interaccionando. Estos son los receptores, ¿no? Los canales que se abren a la estimulación de receptores. Y ahorita se los pongo, no me voy a enfocar mucho en eso, pero sí les digo que esto nos lo cobran más cuando tenemos que ver los grupos, ¿no? Porque identifiquen que están estos canales, identifican en temperatura ya de 45-60 grados, saber este tipo de canal para hacer esta transmisión o cambio de polaridad, y estos también, ¿no? Temperaturas más cálidas, y esta por ese momento, no sé si lo han identificado, que se siente sensación de frío con el mentol, y se provoca temperaturas de 27 grados o un máximo de 8 grados centígrados. Tenemos aquí calor para rufino, frío para el grado. Y también tenemos terminaciones nerviosas amielínicas o mielínicas muy finas en el punto A delta. Entonces, esto se suma a la identificación de las sensaciones. 24-28 grados centígrados se le suman a grados. Esto ya estaría dando importancia en cuestión de emisión de tejido, reducción de descargas hasta 10 grados centígrados. Decimos que si estamos a 10 grados, prácticamente estamos congelados. Ya no habrá, a partir de ahí, ya no habrá estímulo, ya no estará consciente, porque por abajo de 10 grados centígrados, pues entonces ya inició. Entonces, hay cese de descargas por abajo de estos 10 grados centígrados. Y en el caso del calor, 30 a 44, 46 grados centígrados. Este es cuando estamos identificando la graduación del incremento del calor. Y arriba de 46, pues también hay cese de la descarga. Incluso aquí ya hay un dolor intenso, ¿verdad? Por lesión. Son de respuestas de adaptación lenta en el caso de estas amielínicas. También viene la propiocepción, donde aquí también algunos de ellos nos van a servir para identificar la situación y agregamos algunos, ¿no? Me da sentido de postura, sentido de movimiento y sentido de fuerza, ¿no? ¿Cuáles son esos mecanorreceptores para hacer la propiocepción? De los que conocemos, también hay algunos que nos sirven para Los osos musculares y los órganos tendinosos. órgano tendinoso de Weber, ¿no? Y los osos musculares. También son los que nos ayudan a estar ahí en el movimiento. ¿No me acuerdo? También los dos. El uso muscular, lo tendinoso de Weber. ¿Qué más? El uso del órgano tendinoso de Weber lo tenemos en el tendón. Vemos que hay extensión y flexión, podemos con esto identificar sobre articulaciones en hueso, cuál sería la posición. El corpúsculo de Pacini, ¿no? También entraría. El corpúsculo de Ruffini. Son terminaciones de Ruffini, ¿verdad? Entonces tenemos articulares tipo 1, sería el órgano tendinoso de Boyd, que no lo van apoyar con el uso muscular. También tenemos terminaciones de Ruffini y tenemos los de Pacini. Nos va dando, identificando la propiocepción de acuerdo a donde están identificados únicamente. Está
presenta en cápsulas articulares y también el de Pacini. Entonces, se puede identificar ante posición en el caso del órgano terminoso de Golgi, se registra posiciones de desplazamiento de articulación, está ahí en el tendón. En el caso de terminaciones de Ruffini, pues exposición de articulaciones, a través del movimiento y también de Pacini para movimientos de estos serían los tres que me censan la propiocepción. Finalmente tenemos los de dolor. Los receptores de dolor que van a facilitar mediación de las sensaciones de tipo doloroso. Para advertir que el tejido corporal está siendo dañado, pues está en riesgo de toda la parte de emociones que tiene que ver con esta parte que se siente dolor. Entonces es dolor de tejido y dolor de riesgo. Pueden hacer ese virus y entonces, ¿cuáles son los nociceptores? Las terminaciones nerviosas libres. Tenemos estas terminaciones nerviosas libres, que son las que predominan, que es la que nos hace que el dolor incluso sea muy inespecífico de pronto. Con una distribución corporal amplia, vamos a ver que hay algunos otros que también van a salir a la sensación de dolor. Pero predominan las terminaciones nerviosas libres, que bueno, tienen distribución amplia. Y son ausentes de sustancia cerebral, ahí donde se integra toda la parte del dolor, pero no siente el dolor como tal. Identificamos el dolor. Por eso los veo que se atienden mucho por eso. No lo comparto. Digo, está bien, se puede estar. No se haga. Más que de pronto nos sentimos incómodos porque no sé si es conmigo o de mí. Entonces, no sé si pueden compartir algo. Entonces, continuamos. ¿Cuáles son los tipos de nociceptores? O sea, entonces ahí les puse cómo funciona. ¿Cuál es la característica diferente que tendríamos que considerar de todos estos grupos? Que ahí está la información, ¿verdad? Para que sintamos dolor. ¿No sería lo de dolor lento y dolor rápido? ¿Vale? ¿No sería lo de dolor lento y dolor rápido? ¿Cómo se da? En parte de la profesional de cómo se adaptan las fibras sensitivas de que se adaptan muy rápido y que se adaptan muy lento, que las rápidas luego se siente el dolor y se sabe exactamente de dónde viene esa sensación de dolor, pero con las lentas es algo más difícil de identificar en dónde viene el dolor, pero sí, o sea, llega más dentro del estímulo y es un área más extensa de dolor y no se puede identificar con certeza de dónde viene el estímulo. De hecho, una vez que se identifican de aquí, se integran sobre esas dos fibras. Esas dos fibras que son a nivel medular, que nos identifica estos dos tipos de dolor, ya integrados sobre estos tamaños dos tipos. Entonces, pero a nivel de piel, es donde tenemos todos estos, me dicen cómo se clasifican y qué diferencia tendríamos de los otros estímulos. El estímulo es igual. ¿Qué diferencia hay del otro grupo de receptores? Porque estos mismos receptores me pueden identificar sensaciones mecánicas con su graduación, sensaciones de propiocepción y sensaciones de posición, ¿no?
que haya un estímulo y para que un estímulo sea suficiente y me dé una respuesta, ¿qué tipo de estímulo debe ser? Umbral. Umbral de aquí. O sea, rápido, ¿no? Como que tendría que ser súper. ¿Cuál sería el estímulo si hablamos de umbral y supraumbral que son los grados fisiológicos? Estos se siente el dolor con este tipo de estímulos. El dolor es normal, sin cambios. Tendría que ser más fuerte, ¿sí? Entonces, aquí la diferencia es que el estímulo ya no es ni umbral ni supraumbral, debe ser más. Más que eso. Más que eso. Sí, fácil. Para estimulaciones mecánicas. Más que llegue a soportar tu cuerpo. Puede causar una muerte celular. No son estímulos mecánicos de alturar, máximos hacia arriba. Vean todos los presiones fuertes. Tenemos algunos, habíamos expresado cuando vimos la parte de alto reflejo, ¿no? Que teníamos receptores para angulación y flexión, entonces están sobre los tendones, sobre hueso, y bueno, eso también generaría receptores de plastoproteínas o relacionadas, por ejemplo, en la caso de la ablación es cuando quitamos, ¿no? Y los receptores químicos, como son también irritantes químicos, también generarían sensaciones de dolor. También este tipo de estimulación. Tenemos también los receptores térmicos, que están dados por, tendrían que tener los receptores de dolor. Los multimodales, que hay algunos que pueden identificar múltiples estímulos, mecánicos, térmicos y químicos. Y tenemos los siguientes, que están dados por inflamación, que nos da este tipo de hiperalgesia, esa sensación de dolor que es molesta, continua, que tiene como una distribución mayor en la piel. Generalmente identificamos un tipo de hiperalgesia, se llaman silentes, y generalmente están dados por reacciones de inflamación. Y bueno, las características es que sean estímulos de intensidades por arriba del supraumbral, que son estímulos máximos, el supramáximo prácticamente de intenciones, ya es una lesión permanente. Y bueno, la modificación de la respuesta con estos estímulos de forma repetida pues hace que el umbral reduzca, que cada vez seamos más sensibles al dolor. Estos serían los tipos de receptores que se van a conectar a estas fibras, que son periféricas, a partir de los receptores, donde generan potenciales o axones, y los axones se conectan con otras células que finalmente vamos a alfa, a beta, que son sensaciones mecánicas. Como son las fibras mielínicas, que son las de Meissner, que se pueden conectar después con la alfa, a beta. También los receptores de cúpula de higo, receptores del pelo, corpúsculos de Pacini, terminaciones de Ruffini, que tienen una velocidad de transmisión de 30 a 70 metros por segundo. Las A delta o color y temperatura, que también estas son para dolor rápido, para el frío, mielínicas con velocidad de 5 a 30 metros por segundo. Y las C que tienen para identificación de dolor y temperatura, que se conectan para terminación nerviosa triple, para dar dolor, temperatura mielínica, con velocidad de conducción de 1 a 2 metros por segundo. Y todas estas fibras salen de ahí y se conectan con nervios raquillos, ¿no? Que tienen que ir hacia la médula, ¿no? Para iniciar la transmisión sensorial. Sí. ¿Le podría regresar a tipo de
fibras de conducción rápida y lenta, que también ya lo comentaron los compañeros. A partir de ahí identifican y se conectan sobre fibras nerviosas y la resta de la médula. Estos son los nervios raquídeos, que tanto va a llevar aferencias como va también a tener eferencias. Es una aferencia. Estímulos que van desde la periferia hasta el centro. Entonces, ¿dónde entran las aferencias? ¿A dónde entran? Las aferencias, ¿dónde se integran a nivel medular? Entonces entra en la parte posterior, pero de la misma forma cuando vengan de regreso ya que aquí están las diferencias. La parte anterior y posterior, después nos termina aquí en el raquídeo. Ahorita vamos a ver cómo todas las fibras que vienen de la parte periférica entran a la parte posterior y se integran sobre 2 vías. Y lo hacemos con este patrón de inervación periférica que está dado por los dermatomas. De la parte dorsal pues inerva una región cutánea específica a través de este patrón de inervación que viene desde la parte periférica, que son los dermatomas. Entonces, hay una inervación también diferente del segmento medular y una inervación de aferencias, que es el que nos vamos a enfocar ahorita, porque la aferencia es la que viene desde estos receptores a través de fibras que son lentas y rápidas, y se integran a esa parte medular, en la parte posterior. Entonces, ¿cómo lo identificamos? Vean, es más fácil identificar, ¿no? Desde la parte de estar parado, nada más ubiquen, se dice que es más fácil identificar cuando está identificado en 4 extremidades, ¿no? Donde vemos que es directo, ¿no? Vean, por ejemplo, en el caso del dedo pulgar, entra directo hacia la parte cervical, torácica superior, y luego la parte de tórax, ¿no? Hacia la parte abdominal y la parte sacral, ¿no? Es más fácil. Entonces esto nos da una idea de dónde estamos recibiendo el estímulo y dónde lo vamos a integrar a nivel medular. Pues toda la parte periférica que inerva sobre la piel tiene que integrarse sobre la parte medular. Hay un solo dermatomo en el rostro. Si se fijan aquí todos estos que van hacia la parte medular. ¿Cuál es el dermatomo del rostro? Entonces lo hacemos a través de toda la parte de la cara, se inerva a través de ese nervio trigeminal, que es el que inerva la cara y lo integra sobre la parte posterior del nivel vulvar, es donde vamos a ver ahorita que se integra la primera neurona. Esto es el que nos inerva toda la cara. Pues, ¿cuántas vías sensitivas, una vez que se integran aquí a nivel medular, se forman? De todas las aferencias las vamos a llevar a nivel medular y de ahí se van a integrar sobre 2 vías. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son esas 2 vías? ¿Y qué es una primera neurona, segunda neurona y tercera neurona? Que la vamos a necesitar para identificar todo esto que identificamos en piel a través de estas aferencias. Entonces la tenemos que integrar sobre 3 neuronas para que finalmente llegue, se integre y podamos sentir la sensación. Entonces, ¿cuáles son estas vías? ¿Cuáles entran? Están todas estas terminales
terminaciones, que son las que identificamos sobre estos dermatomos, y las vamos a integrar a la médula, hacia la parte posterior del bulbo. Entonces, a partir de ahí, ¿en qué área se integra? Que son dos. ¿No serían sensitivas y naturas? Las de atrás siempre son sensitivas. Para poder integrar la sensación primero es todo sensorial. Todo lo que entra en la parte posterior es sensorial. Lo que desciende si es motor. Atrás no tenemos motor. Ahorita lo que tenemos que buscar es cómo vamos a integrar esta parte que está entrando sobre la primera neurona, sobre la segunda neurona y sobre la tercera neurona, que finalmente son sensoriales. Pues lo que se refería a la primera, segunda y tercera neurona era que, por ejemplo, desde las ramas sensitivas, que están en la parte posterior, de la médula espinal hasta el tronco encefálico, según era la primera neurona. La segunda neurona era del tronco encefálico hasta el tálamo, la segunda neurona y del tálamo hasta la corteza cerebral. A corteza sensorial. ¿Y cuáles son esas dos vías? Que se van a integrar y que conforman estos tres tipos de neuronas. El sistema de la columna dorsal y el sistema anterolateral. Son dos. Es el sistema columna dorsal y el disco medial y es el sistema anterolateral. Entonces, por dónde entra uno y por dónde entra otro, y efectivamente, es cierto lo que dice, tenemos el relevo hacia bulbo, hacia tálamo y hacia cortezas sensoriales. Pero ahora díganme, cada una cómo va a entrar. El recorrido que tiene cada uno. El sistema columna dorsal está el receptor, se va a la raíz dorsal, luego a la columna dorsal y entra a los núcleos grácil y cuneiforme del bulbo, después se decusa y entra el menisco medial y el tálamo en el núcleo ventrobasal y luego va a la corteza somatosensitiva 1. Y la anterolateral, el receptor va a la raíz dorsal, luego va a la asta dorsal, se decusa y va a las columnas anterolaterales, va al tálamo y después a la corteza. ¿Mande? ¿Dónde se decusa? En el centro. A nivel del tubo raquídeo en las pirámides. ¿La anterolateral? Esa es las que siguen. Ahorita les voy a mostrar la imagen para que me digan ustedes cómo entra y que vayan a ver el recorrido. Entonces, la diapositiva, la de la columna dorsal en el disco medial, fíjense que tiene fibras milénicas grandes y vean la velocidad a la que conduce, de 30 a 110 metros por segundo. Y el sistema anterolateral se fija que son fibras milénicas pequeñas y su conducción es de 40 metros por segundo. Entonces, nos habla mucho de la función que va a hacer. El sistema columna dorsal del menisco medial, que es lo que dice que tiene una sensación táctil que existe gran importancia de localización del estímulo. Dice que hace una presión táctil que exige transmisión de graduaciones. Y nos da sensaciones básicas. ¿Qué son las sensaciones básicas? Son las sensaciones que se van a adaptar de manera rápida, ¿no? Y que ya están muy cercanas a la parte del dolor, ¿no? Son las que ya están muy cercanas a generar mayor sífilis, que nos genera la respuesta más rápida. Como las sensaciones vibratorias, o que indican movimiento aplicado a la piel, o que nos dan posición transmitida por articulaciones. Entonces, esto nos hace tacto discriminatorio fino percepción, pero si se fijan qué características, de acuerdo a lo que ven ahí, les parece. Ya traducido, ¿cómo les parece que identifica el estímulo interno? ¿Qué significa que nos dé grados importantes de localización, que nos dé graduaciones sutiles, que nos pueda identificar incluso sensaciones vibratorias o las que están más finas y las sensaciones de percepción?
qué característica les habla de esas sensaciones. Por ejemplo, cuando nos sentimos la textura de agua, que se llama morfina, Ahora voy a mostrarles los del anterolateral, ya estos son del anterolateral. Vean que identifica más sensación de dolor, sensaciones térmicas y calofrío, sensaciones de presión en el cuerpo grueso, que permite localización aproximada, sensaciones de cólicos fibria, sensaciones sexuales y viene lo que es dolor, temperatura y tacto grueso. Si yo identifico y los tengo uno y otro, puedo decir que tiene uno y otro. Son características más que pueden ser. Las del sistema columna dorsal son más de tacto fino, o sea, tiene fibras rápidas, y las del sistema anterolateral pues son de tacto grueso y tienen vías más lentas. O sea, estas son más inespecíficas y las otras nos permiten una especificidad del estímulo, porque yo lo puedo localizar aún sin que yo lo vea. Según donde lo siento, yo puedo identificar dónde está y cómo es, y incluso en la parte más distal del cuerpo. Estas no, estas son más inespecíficas, son más de distribución amplia. De pronto la sensación de dolor, incluso cuando usted la vayan a explorar, pues va a ver que no la identifique tan específica como pudiera ser por esta vida. En la parte que nos identifica pues este tipo de sensaciones. Bueno, aquí es para identificar que ingresa a partir de la parte posterior. Aquí está la columna dorsal, a partir de aquí ingresa y vean cuál es la distribución que tiene. A partir del dermatomo, ¿sí? Vean cómo ingresa hacia la parte de aquí. Puede ser el dermatomo sacro, puede ser el dermatomo cervical, torácico, dorsal, ¿sí? Pues a partir de ahí se integra la médula y de ahí inicia la primera neurona. ¿Sí? ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde integra? Y aquí por ejemplo está entrando la parte dorsal, ¿dónde? ¿Hasta dónde? ¿No alcanzan a ver? Pues un poco más amplio. Pasa al lado izquierdo. Y lo que viene del lado izquierdo pasa al lado derecho. En esta parte del hemisferio medial, si se fijan, sigue hacia el bulbo raquídeo, hacia la parte ventrobasal del tálamo, y del parte, esta sería de aquí, aquí sería la segunda neurona, y de la parte ventrobasal hacia la corteza sensorial sería la tercera neurona. ¿Cómo se llama esta corteza sensorial? A donde se encuentra. Lo que tendrán que recordar de esto es donde hace sus primeras sinapsis, cómo se desliza sobre el hemisferio, cómo entra en la parte ventrobasal, porque todas las partes sensoriales van a ir sobre esos tres niveles, y lo único que tienen que recordar es por dónde entra y por dónde va integrándose en el bulbo, dónde va integrándose en el tálamo y dónde va integrándose en la corteza, ¿no? Entonces, eso les dará la idea de cómo se va integrando toda esta parte
de la parte general, de la parte especial y de la parte visceral. Porque todos van a integrar sobre estas áreas. Porque todas las cortezas, ¿se acuerdan dónde está la parte, ¿cómo se llama lo que nos divide el cerebro anterior del posterior? ¿Cómo se llama ese nombre? Porque eso es lo que nos hará la diferencia, eso lo van a decir, porque incluso al hablar de esta corteza somatosensorial, incluso tendremos que identificar esa zona, porque a partir de ella hacia atrás vamos a encontrar todas las cortezas sensoriales. ¿Esta zona de la corteza? ¿Esto? Ajá. ¿Y era el giro central? O... Bueno, aquí. Ajá. Lo que pasa es que va a caer en la parte superior, superficial, pero luego se mueve hacia la comunicación. Incluso ahí hay los libros que uno que leer, donde se dividen en dos áreas, o es una, más que se integran en la otra. Entonces, ¿cómo se llama esta corteza? ¿Qué mencionaste? El giro central. Bueno, esa es la primera. Somatosensorial. Somatosensorial, que se acuerdan, es el cerebro que hay quien actualmente dice, pues, puede servir como no para que haya diferentes zonas, pero que lo hizo Brown. Es un cerebro de colores que tiene como objetivo que identifiquemos que cada zona del cerebro hace una función específica. Como el homúnculo. Incluso vamos a encontrar un núcleo, ahorita lo van a ver, es el núcleo. ¿Sí lo ubican ahí? Sí. Y entonces, esa corteza somatosensorial, ¿cuántas áreas de Brodmann incluye? Porque va a depender de esas áreas de Brodmann la función de la área. Aquí ya dice, es que el Brodmann tú sacas 50, 60, y varía, son 47, 50, 50 tantas, pero bueno, sí nos identifica un poco la función que hay en cada zona. Tan así que vemos que de la Rolando, ¿no? de Rolando, de la suela de Rolando para atrás, todo es sensorial. Ahí habrá algunas especiales que incluso vamos a ver en la parte motora, que de ahí son de asociación y que de ahí jalamos algunas áreas para hacer algunos tipos de movimiento. Otras son las es que varía. 50, 47, 3, 4, pero bueno, yo creo que sí, todavía nos puede identificar algunas, ¿no?, áreas, o la mayoría de áreas de lo que hace. ¿Sí? Entonces sí tendremos que identificar los núcleos, que serían las primeras sinapsis, la decusación sobre la parte del hemisferio medial, la parte ventro-basal del tálamo y la parte de la corteza somatosensorial. ¿Cuáles son las áreas de Brodmann? ¿Están ubicadas ahí? La área somatosensitiva es la 3, la 1 y la 2. 1, 2 y 3. ¿Y las de asociación? Es la 5 y la 7. ¿Por qué son de asociación? Vamos a ver que después lo vamos a ver de forma separada, pero la verdad es que ahorita ustedes están escuchando, sintiendo, viendo cómo está integrado, por eso nos van a servir esas áreas de asociación. Entonces, en esta más cercana sería la parte de la corteza somatosensorial, donde se va a integrar esta vía columno-dorsal y menisco medial. Ya mencionamos las características del ángulo lateral, ahorita vemos las áreas de trauma. Creo que era 1, 2 o 3, asociación 5, 7, y ahorita vemos incluso sobre estas áreas cómo se distingue el vínculo sensorial. Vean la vía lateral. Había escrito la vía lateral, ¿no? ¿Qué le ven diferente?
el dermatoma, esta vía anterolateral dijimos que era menos específica, era por el tipo de heridas, porque la mayoría son amielínicas, ¿no? O de diámetros pequeños, amielínicas, cortas. Entonces vean que ahí está estimulando aquí, yo estoy identificando las aperencias, y vean que entra y se va, se le puso desde que y entonces entra aquí, sube, hace el mismo recorrido, nada más es su sinapsis, o sea, su defusación la hace desde que ingresa y solamente interactúa sobre la parte del inicio y luego se va hacia la parte retrobasal del tálamo y se va a la parte de la corteza celular. Entonces, lo único que diferencia es que en lugar de hacer la defusación aquí, la hace desde que ingresa. La anterolateral. Y bueno, aquí está el incesto de aquí es el 47, el 50 y el 54. Pero creo que pueden visitar algunas áreas, sí nos da una idea del tipo de función que tiene cada una de estas. Entonces viene ahí la Es nervio. Sí, viendo todo eso. la 2 y la 3. Y vean, ahí está la 5 y la 7 que van a hacer la asociación. Y vean que, pero esta corteza somatosensorial dice que es somatosensorial 1. Y bueno, esto es Gaidon y Ganon, perdón. Y Ganon ahí incluso dice que es ortosario, es sensorial 2. Pero la gran mayoría de los libros dicen que solamente hay una somatosensorial 1. Nada más con una interacción sobre la parte de la corteza. Aquí incluso se le quitó la parte anterior, una parte a esta somatosensorial 1 y vean cómo se integra hacia adentro. Está sobre estas áreas, dice área 1 de sensibilidad somática, área 2 de sensibilidad somática. Yo le digo ahí que dice que es una nomás con un plan introducción hacia la parte de la ropa. Y vemos aquí el músculo. Una persona ponga los pies hacia arriba. Todo lo que nos presentó ahora. Esta es la forma como vamos a distribuir las sensaciones. Si identificamos la sensación en el pie, pues vean dónde está ubicado a nivel sensorial. Ahí sentimos una parte inferior, ahí identificamos la parte del pie. Hacia la parte lateral temporal, identificamos más las sensaciones de la cabeza, de la cara. ¿Por qué tenemos estos? ¿Por qué identificamos estas áreas? ¿Por qué el mundo sensorial tiene esa distribución? Lo que nos hace referencia a eso es cómo la complejidad de los sistemas dependiendo a dónde se encuentre, bueno, a qué nivel se encuentra el cuerpo. Entonces podemos inferir que a nivel de las manos es un sistema muy complejo, precisamente el proceso de... Tenemos mayor sensación en las manos, Claro. en la cara, en la boca. Entonces es más una función más amplia sobre estas cosas. Que incluso nos hace la diferencia, ¿no? Con las especies inferiores, donde tenemos esta función de pinza, que muchos no tienen, o que genera más satisfactorias, ¿no? Entonces, pues, y bueno, aquí en la cara, vamos a ver que estas sensaciones son importantes, porque después este músculo se convierte en un músculo sensorial, se convierte en un músculo motor y nos da la articulación de los pies. Entonces es una expresión de codificación espacial de la información somatosensorial, de dónde la estamos recibiendo, dónde la estamos integrando a nivel central. Entonces, un lugar en la corteza S1 para codificar la organización del estímulo sensorial, la superficie del cuerpo. Ya que este es el grosor de la corteza
estas capas y generalmente identifican aquí y la 5 y la 1 donde vamos a integrar la respuesta. Ahí integra más o menos aquí y a partir de la 3 genera el emoción hacia arriba y hacia arriba. En resumen, podemos identificar que tenemos la parte sensorial, la parte sensorial el órgano sensorial y vean cómo integra sobre sus fibras periféricas la parte dorsal y cómo hace su relevo de primera neurona, de segunda neurona y de tercera neurona. Como a partir de aquí, después vamos a jalar la información hacia la parte del cerebro medio y después la vamos a mandar una respuesta motora hacia el cerebro. Y aquí ya habíamos visto, por ejemplo, el músculo, que decíamos que partía de esta mononeurona, que por eso vimos la función de contracción muscular. Inervación o daño neuromuscular que tendríamos en este caso con los órganos sensoriales periféricos. Entonces todavía falta, obviamente están todos los estímulos, todos van a tener que integrarse a nivel de unidad, para luego integrarse a nivel de las sensaciones y luego sobre integración para dar respuestas lógicas. Eso es lo que sí tendrán que ubicar en cada una de estas áreas, cuáles son su primera, su segunda y tercera neurona. En los especiales vamos a ver que la primera neurona tiene una integración mayor que estas periférica que viene de aquí. Entonces, ¿tienen alguna duda? Entonces, les voy a poner ahí un cuadro donde ustedes van a ir integrando. Especiales y las partes viscerales. Para luego hacer esta integración a nivel de hipotálamo sistema límbico y luego ya vemos todas las respuestas sobre sistema piramidal, sobre el autónomo, sobre Sí, ahorita lo voy a preguntar yo. Un cuadro. ¿Pero de qué? A veces es algo que tenemos que leerlo. O sea, no leímos 48, 49. Doctora, Y si leemos todos ¿puede los especiales, repetir por favor qué vamos a ver el día jueves? el cuerpo. Vamos a ver la parte de. Vamos a empezar con especiales. Especiales es ojo, oído y el sistema respiratorio. Gracias. Ojo, incluso incluye la parte de fototraducción, incluye la de ojo. Vamos a empezar con fototraducción y luego le agregamos la parte de la ojo. Ojo es un poco más. Ojo es un poco más amplio. mucho ojo. Son 3 páginas ya. 3. Está chido eso. Ojo. Sí. Ah, tú viste en el día. Y no, ya lo tengo ya bien estudiado. Como 100 páginas, donde nos quedamos hasta terminar todo eso. Pues vamos a ver sistema nervioso especial, especialmente ojo, y abarca el capítulo también audición y gusto y olfato. Rumor, bueno. Castro Castellano, Escorcia León, presente. García Vázquez,
decía Sara.